El capítulo 27 del libro de Hechos y capítulo 28 es considerado por muchos teólogos y hombres estudiosos de las escrituras del siglo pasado, hombres piadosos, hombres llenos de Dios. Es considerado como un viaje profético que enmarca de antemano el último tramo que recorrerá la iglesia por esta vida. Los detalles tan exactos y precisos que encontramos en los capítulos 27 y 28 son maravillosos, que nos dan una visión exacta del tiempo en el cual nosotros estamos viviendo. Y en esta oportunidad quiero considerar algunos versículos del capítulo 27 para que veamos y visualicemos cómo la iglesia está siendo golpeada por estos vientos que se levantan contra la nave y que está de alguna manera desanimando el corazón de muchos. Está desalentando el corazón de muchos, llenándolos de miedo, llenándolos de ansiedad. Y la presión es tan fuerte que muchos están decidiendo abandonar la nave. La presión es fuerte. Hoy nos da cierto temor decir que pertenecemos a una iglesia que está en contra del aborto, en contra de los matrimonios del mismo sexo, porque nos sentimos presionados por la sociedad y por los medios de comunicación. Prueba de esto es el encierro que tuvimos con las iglesias. La presión social fue tan fuerte que muchos decidieron cerrar sus iglesias por completo. Y platicando con una familia me decía, el problema de mi desánimo fue cuando dejé de ir y asistir a la iglesia. Pensé que mi líder se iba a mantener firme contra la presión social y decidió cerrar la iglesia por un año, casi, por un año. Dejamos de alimentarnos espiritualmente. Dejamos de congregarnos, dejamos de convivir, perdimos la hermandad, perdimos esa esencia del Espíritu moviéndose en el compañerismo de la iglesia. Ya no nos llamábamos, ya no sabíamos de la necesidad de nuestros hermanos. Muchos de nuestros hermanos en la iglesia pasaron grandes necesidades, pasaron hambre, pasaron problemas económicos y nosotros ni siquiera nos enteramos porque no había relación como congregación. Nos limitamos o nos limitaron, me decía, a una virtualidad en donde se perdió la esencia del amor, se perdió la verdadera comunicación y eso desalentó nuestros corazones. O sea, los vientos pegaron contra la nave y desanimó muchos corazones. Por eso, en esta oportunidad quiero que visualicemos en este viaje de Pablo, de Jerusalén a Roma, cómo de una manera profética nos están enmarcando nuestros tiempos. ¿Y qué debemos de hacer? ¿Qué es lo más importante? ¿Cuál debería de ser nuestra actitud? Y quiero que por favor me acompañen a meditar juntos en este pasaje. Pero no mucho tiempo después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Al nomás ellos empezar la navegación, dice la Biblia que un viento huracanado pegó contra la nave. Y creo de que el propósito del enemigo de levantar tempestades es precisamente golpear la nave, golpear la iglesia, para desanimar, para desalentar los corazones que van adentro de la nave. Y que ellos puedan perder toda esperanza. Y es lo que hoy estamos viendo, hoy en día. Hay mucho miedo, hay mucho pánico. Estas tempestades se han levantado en este tiempo con relación a la pandemia, con relación a enfermedades, con relación a rumores de guerra, con relación a problemas de economía, pérdida de trabajo, la desestabilidad de la familia.
la maldad que impera en nuestra sociedad. El enemigo levanta esos vientos contra la nave. Ese es su propósito, es pegarle a la nave, pegarle a la iglesia. Y miren la actitud. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Este no es el testimonio de una persona del mundo. Este es el testimonio de una persona que tiene a Dios en su corazón, como lo era Lucas, el acompañante de Pablo. Y un hombre de Dios se sintió con mucha ansiedad, se sintió con mucha angustia y había perdido la esperanza de ser salvos. Y como iglesia muchas veces nos encontramos así cuando nos ataca la enfermedad, cuando llega la escasez, cuando llega el peligro, perdemos la esperanza de sobrevivencia. Perdemos la esperanza. Y yo sé que tú que me estás escuchando, hijo de Dios, hija de Dios, te encontraste así en medio de la pandemia. Habías perdido la esperanza de sobrevivencia. Cuando el enemigo llegó y atacó tu familia, habías perdido la esperanza de restauración. Cuando el enemigo llegó y atacó tu economía, tu trabajo lo perdiste, habías perdido la esperanza de salvación. Porque eso es lo que quiere el enemigo, levantar vientos, tormentas que peguen contra la nave, que peguen contra tu vida, que peguen contra tu familia, para que el desánimo y el desaliento llegue. Pero en medio de eso se levanta una voz, y era la voz de Dios a través del apóstol Pablo. Y ojalá que Dios levante hombres y mujeres en este tiempo, en medio de la tormenta, con estas palabras: mas ahora os amonesto que tengáis buen ánimo, porque ninguna pérdida de persona habrá de vosotros, sino solamente de la nave. En medio de la ansiedad, de la angustia que hoy en día la sociedad y la iglesia está viviendo, porque le están creyendo a aquel que está azotando sus vidas con estos vientos tempestuosos. Que podamos escuchar la voz de Dios a través de nuestros líderes, y que nuestros líderes se dejen usar por Dios en medio de la tormenta, y que no sean ellos atrapados por el miedo y la zozobra que está trayendo hoy en día estas tormentas. Que nuestros líderes no se dejen asolar por el enemigo cuando levanta persecución en medio de la iglesia, y que puedan tener una palabra para la iglesia diciéndoles: no tengáis miedo, sino tenéis ánimo. Hoy la iglesia necesita que se le ministre el ánimo de Dios, la fuerza de Dios, la fortaleza de Dios. Y por eso hoy en día Dios quiere líderes, hombres y mujeres que se levanten como Pablo en medio de la tormenta diciendo: no tengáis temor. Pero ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Pablo podía decirles a esos hombres: tengan buen ánimo, porque no va a haber pérdida de muerte. Tengan ánimo, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y de quien sirvo. En medio de la tormenta, mientras los hombres estaban temerosos, mientras los hombres estaban enfrentándose ellos mismos a la tormenta y siendo atrapados por el temor que produce la tormenta,
el apóstol Pablo estaba debajo del camerino teniendo una intimidad con Dios, teniendo una relación con el ángel de Jehová. Pablo recibió una revelación, la cual él transmitió por medio de esa palabra a aquellos que iban temerosos dentro de la nave. Y hoy en día lo que necesitamos son líderes, hombres y mujeres que en medio de la tormenta estén cerca de la presencia de Dios, teniendo secretos, intimidades con el Espíritu Santo y recibiendo una palabra para darle al pueblo de Dios. Pero es más fácil como iglesia, como líderes, acomodarnos y hacernos al sistema y hacernos a la forma de pensar como piensa el sistema y no recibir de Dios la palabra para transmitirla al pueblo y decir: tengan buen ánimo porque Dios está dirigiendo la nave. Pero ¿saben qué están haciendo muchos? Versículo 30, lo que están haciendo estos marineros. Y entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban con que querían alargar las anclas para salvar la nave. Pero unos marineros procuraron huir de la nave. Estos marineros eran hombres de experiencia. Estos marineros fueron preparados para afrontar tormentas. Estos marineros fueron preparados para salvar vidas. Sin embargo, están escapando de la nave y están dejando atrás vidas. Y quiero decirles que hoy en día, aquellos que tienen el conocimiento, que tienen la experiencia y que tienen de parte de Dios el llamado para salvar vidas, lo que están haciendo es abandonando las naves de la iglesia. Están abandonando la nave de su hogar y perdiendo la vida de sus hijos. ¿Qué les importa la vida de sus hijos? Ellos quieren huir de las circunstancias difíciles que están atravesando en su hogar. No les importa que sus hijos se ahoguen en salvándose ellos. ¿Qué les importa si su cónyuge se ahoga en salvándose ellos? ¿Qué importa si las ovejas se pierden en salvándome yo? Están huyendo de la responsabilidad y del privilegio que Dios les ha dado, tristemente. Y así es como Hechos 27 nos da una revelación de lo que está sucediendo en este tiempo, de lo que está sucediendo en la iglesia, de lo que está sucediendo en muchos hogares. Por eso el tema de la integridad, el tema de la relación con Dios, el tema de tener una palabra de ánimo para la iglesia y para tu familia será clave para que podamos ser salvos y escapar de esto que estamos afrontando hoy en día como iglesia. Lamentablemente muchos están abandonando la nave. Que Dios nos ayude, que nos dé su gracia para salir adelante y salir victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios